Bueno, pues seguimos con nuestras enseñanzas, líderes que conquistan. Hoy vamos con nuestra cuarta enseñanza. Hoy me tocó dar cualidades esenciales de un líder. Podemos citar un sinnúmero de cualidades que se requieren para desarrollar un liderazgo, pero solamente hay algunas que son esenciales y que deben formar parte del carácter de un líder. Las cualidades esenciales de un líder principalmente es la disciplina. Sin esta cualidad, todas las demás virtudes quedan sin desarrollarse. Cada líder debe de entender que antes de conquistar al mundo, debe de conquistarse a sí mismo. Aquí tenemos la pregunta, ¿qué es disciplina? Es la palabra griega estrategia, que significa tener control y dominio sobre uno mismo. En otras palabras, es tener una vida balanceada en todos los aspectos de nuestro diario vivir. La naturaleza del ser humano es vivir siempre en los extremos. La voluntad de Dios es que vivamos una vida balanceada en todos los aspectos. Cuando describimos a un líder disciplinado, decimos que es uno que no se deja controlar por los deseos y pasiones de la carne. El líder disciplinado es alguien que no se deja llevar por los excesos en el comer, en el dormir, entre otros. En pocas palabras, es una persona que sabe controlar y dominar todas las áreas de su vida. Hoy tenemos en la bendita palabra, si gustan buscarlo, dice en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Un sinónimo de la palabra disciplina es dominio propio. ¿Qué es una disciplina? Es tener el control de las áreas mental, emocional y física, perseverando en todo lo que hacemos y absteniéndonos de todas aquellas cosas que nos llevan a pecar y distraernos del propósito de Dios para nuestras vidas. El ser disciplinado implica ser obediente en nuestras prioridades, es ser estrictos e imponernos ciertas reglas a nosotros mismos. Así es, miren mis queridos hermanos, para tener una buena disciplina, pues igual como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, también nosotros necesitamos disciplinarnos. Un ejemplo, disciplinarnos en la manera de orar o en la manera de comer, ¿sí? Que nos pongamos una hora para poder orar y para para saber comer, pues medirnos en la comida, especialmente más en la noche, porque a veces comemos demasiado que a veces no podemos ni dormir. Esa es una manera de disciplinarnos, ¿sí? Dice, es importante reconocer quién es Dios, pues Él nos da la sabiduría para tomar las decisiones correctas en nuestro negocio, en nuestra empresa, en ministerio o en la iglesia. Es muy importantísimo reconocer quién es Dios para nosotros y todo lo que ha hecho en nuestra vida y lo que hará. Porque muchas veces creemos que todo lo que tenemos y lo que somos es gracias a nosotros y desgraciadamente no. Todo lo que somos y lo que tenemos es gracias a Dios. Si Dios no nos permitiera hacer nada, pues no lo hacemos, pero Él por su misericordia que ha tenido hacia con nosotros, nos ha dejado. Entonces, pues a Él es toda la honra y la gloria, ¿sí? Tenemos otro versículo en la bendita palabra de Dios que dice en 1 Corintios 9:25. Pablo nos da a entender la importancia de abstenernos en todo. Esto quiere decir que los excesos son obstáculos en nuestra vida que nos impiden avanzar. Y tenemos otro versículo. En Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues sí, miren, la bendita palabra aquí nos dice que nosotros todo el ministerio que llevamos, lo que Dios quiere que hagamos, pues vayamos no sin correr, sino a caminar, porque vamos a llegar a la carrera que Dios nos tiene preparada para cada uno de nosotros. Todos en esta vida tenemos un propósito por el cual fuimos llamados, pero tenemos que buscarlo,
Porque dice en su palabra que el Señor al que ama disciplina, y así es con nosotros. ¿Sí? Se puede decir que los excesos de nuestra vida se convierten en un peso que nos impide correr la carrera con libertad. El exceso de comida, el amor al dinero, el dormir excesivamente. ¿Sí? Por eso es importante que por medio de la disciplina y con la ayuda del Espíritu Santo podamos desarrollar un balance saludable en todas las áreas de nuestra vida. Es muy importante invitar al Espíritu Santo para que Él tome el control de nuestras vidas, para que a través de ese control nosotros tengamos la sabiduría, el conocimiento, porque sabemos que la sabiduría no es de nosotros, la sabiduría viene de Dios. Entonces dice en la bendita palabra en 1 Corintios 9:27, si gustan buscarlo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. ¿Qué nos da a entender esto? Que debemos sacrificar nuestro cuerpo, absteniéndonos de nuestros deseos carnales y esforzarnos para no darle rienda a la carne. Eso es en lo que tenemos nosotros que esforzarnos cada día para no darle rienda suelta a la carne, ¿sí? Y no seguir pecando. La palabra golpeo viene del griego upopiazo, que significa golpear el rostro hasta dejarlo amoratado. En la Biblia ampliada dice, como un boxeador, yo golpeo mi cuerpo y lo controlo diariamente, lo disciplino con dificultad. Bueno, pues nosotros no lo vamos a hacer así, ¿verdad? Como el boxeador, ese es un ejemplo nada más. Pero nosotros vamos a ser disciplinados en todas las áreas de nuestra vida. Es importante que tengamos claro que no debemos desperdiciar el tiempo en aquellas áreas de nuestra vida que nos impiden crecer como verdaderos líderes. Pues sí, tenemos que esforzarnos más para ser más disciplinados, porque si no, pues nunca vamos a crecer ni seremos verdaderamente unos líderes. Un líder disciplinado trabaja mientras los otros malgastan el tiempo, estudia mientras otros reposan, ora mientras otros se divierten y se queda hasta altas horas de la noche mientras otros se dejan vencer por el sueño. Pues sí, es que esa es otra manera de disciplinarnos. Muchas veces por el trabajo queremos dormir, queremos descansar. Muchas veces en las mañanas también nos levantamos y no le damos gracias a Dios. Y verdaderamente esa es una disciplina que tenemos que llevar a cabo todos los días, porque ahí en esa disciplina nosotros recibimos la bendición para todos nuestros quehaceres de nuestra casa. Y háganlo de verdad háganlo y va a ser de gran bendición, les va a rendir más el tiempo, o sea, va a haber mucha bendición en todas las áreas de su vida que hagan diariamente. El propósito. El propósito es la llave fundamental para llegar a ser un líder. Si usted no conoce el propósito de Dios en su vida, será una persona sin dirección, sin motivación y sin pasión. Pues sí, miren, desgraciadamente muchas personas no conocen su propósito. Es más, pues la verdad llegan hasta fallecer sin conocerlo. Pero nosotros, gracias a Dios que Dios nos tomó de su mano, sabemos que hay un propósito en nuestra vida, pero tenemos que buscarlo, ¿sí? Cuando hablamos de propósito nos referimos al llamado, destino y la voluntad de Dios para una persona. Tenemos una pregunta, ¿qué es propósito? Es la intención original con la cual fue creado algo. Todo lo que Dios creó lo hizo con una intención divina para que se cumpliera su propósito. Es decir, que todo lo creado tiene un propósito y eso lo incluye a usted y a mí, ¿sí? Dice su palabra que todo lo que Dios ha creado lo ha hecho con un propósito y con una voluntad para Él. Nosotros tenemos que cumplir ese propósito por el cual fuimos creados y estamos aquí en la tierra, pero tenemos que buscarlo, ¿sí? Un líder conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida,
conoce el propósito por el cual fue creado, sabe cuál es su destino y su llamado. Dios nos invita hoy a cumplir ese llamamiento santo. Queda de nuestra parte tomar la decisión de llevarlo a cabo. Pues sí, miren, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero ese ya es el llamamiento de cada quien y el que quiera hacerlo. Porque muchas veces tenemos sabiduría y tenemos mucha palabra, pero no queremos hacerlo. No queremos pagar el precio, vaya. A eso nos referimos. Todos tenemos un propósito. Sí, Dios nos dio a todos un propósito. Dice en Jeremías 1 del 4 a 10, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor Jehová, yo no sé hablar, porque soy un muchacho. Me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. ¿Sí? Pues sí, mis queridos hermanos, miren, verdaderamente dichoso es aquel al que Dios ha mirado sus ojos. Yo le doy gracias a Dios porque Él ha puesto sus ojos en mi familia, a pesar de lo que hemos sido, Él ha puesto sus ojos en nosotros, porque Él ha tenido misericordia. Asimismo, quien ha sido escogido y llamado al propósito de Dios, verdaderamente que es una gran bendición. Si todo lo que Dios creó fue hecho con un propósito, significa que antes que usted naciera, Dios ya había diseñado un plan específico para su vida. Por eso el verdadero éxito de un líder consiste, tenemos 3 puntos, conocer el propósito de Dios para su vida, desarrollar este propósito al máximo, dejar un legado en la tierra. ¿Qué quiere decir dejar un legado? Dejar cosas buenas para nuestros hijos y para nuestras siguientes generaciones. Que todo lo mal que hacíamos, eso ya quedó cancelado, pero que ahora tiene que ser nueva vida para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestras siguientes descendencias, ¿sí? Para que sea un México mejor, ¿sí? Como líder, usted no puede guiar a nadie sin primero conocer su propósito en Dios. Descubrir el propósito o el llamado de Dios para nuestra vida es encontrar la razón y el significado de nuestra existencia. Hay personas que creen que ser exitoso es tener mucho dinero o que ser famoso es llegar a tener una posición alta en el gobierno. Todas estas cosas son buenas, pero de acuerdo con el plan de Dios, el éxito no consiste en eso. Ese es el éxito de acuerdo a la voluntad del hombre, de acuerdo a los patrones que nos han dibujado. Sin embargo, si le interesa alcanzar éxito de acuerdo a Dios, lo que usted debe buscar es, en principio, conocer el propósito por el cual vino a la tierra, cumplir ese propósito y dejar un legado, ¿sí? Pues sí, miren, muchas gentes creen que por el hecho de tener dinero o ser doctores, licenciados, ¿no? Pues creen que ese es el propósito en su vida, pero ese es terrenal, pero no han buscado verdaderamente lo de Dios. Entonces verdaderamente no pueden ser felices, aunque tengan todo el dinero del mundo, porque no han buscado el propósito. Y verdaderamente lo más importante es hacer riquezas aquí en el reino, no en la tierra, porque todo se queda. Entonces hay que hacer riquezas, pero en el cielo, ¿sí? Dice, la unción de Dios está en su propósito. Dice en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra vocación significa carrera o profesión. De la misma manera que hay médicos, ingenieros o abogados, así también existen profesiones en Dios. ¿Cuál es la suya? ¿Cómo saber si está llevando a cabo el propósito de Dios para su vida? Si lo que hace le produce satisfacción, si siente paz
Si se siente completo y feliz con lo que está haciendo, eso significa que ese es su propósito y su llamado. Cuando siente una fuerte pasión por lo que está haciendo, la pasión es una herramienta vital y muy distintiva para conocer el propósito de Dios. El mensaje es que si usted no tiene pasión al realizar lo que hace, entonces ese no es su llamado. Pues sí, miren, cuando verdaderamente nos nace, sentimos un gozo en el corazón y un placer el hacer lo que estamos haciendo, quiere decir que ese es nuestro propósito. Pero si nada más lo hacemos por obediencia, entre comillas, pues la verdad, entonces verdaderamente ese no es el gozo que sentimos en nuestro corazón. Entonces quiere decir que ese no es nuestro propósito, ¿sí? La pasión consiste en estar dispuesto a pasar, a sobrevivir el proceso para alcanzar el sueño de su corazón. Los líderes conocen su propósito y su llamado. Por esta razón pueden llevar a otros a cumplir su destino. Es importante buscar y enlazar ese propósito a la voluntad de Dios para su vida a fin de ser efectivos en el liderazgo. Tenemos una pregunta, ¿qué es integridad? La integridad es la habilidad de ser el mismo en público y en privado. Tenemos que ser igual, tanto en público como en privado, porque muchas veces en público damos una cara y en privado somos otra. Entonces tenemos que entender qué es verdaderamente la integridad, ¿sí? ¿Cómo es una persona íntegra? La persona íntegra tiene un carácter irreprochable, con motivaciones puras. Es una persona que no tiene corrupción, es pura, completa y unificada en espíritu, alma y cuerpo. Un líder con integridad es leal y no hay en él duplicidad, tampoco hay hipocresía. Por el contrario, es transparente y no está dividido en su forma de pensar. El líder íntegro nada tiene que esconder ni temer, porque su vida es un libro abierto, ¿sí? Dice en Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Así es, miren, si nosotros andamos en integridad, nosotros andamos en paz. Podemos andar en donde andemos y llevamos una paz, porque andaremos en paz porque estamos en integridad y solamente la paz viene de Dios. Pero si nosotros andamos mal, pues nuestros caminos serán quebrantados, serán torcidos. Entonces siempre estará en nosotros el miedo. Dice, la integridad es una virtud del carácter de un verdadero líder. Crea confianza y es necesaria para que le sigan. Así es. La visión, vamos a hablar de la visión. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y sí, miren, dice la bendita palabra, por eso dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Y quién es el pueblo? Pues todos nosotros, ¿verdad? Por eso dice también, dice en la palabra que también yo me olvidaré de tus hijos. Dice en la bendita palabra de Dios que terceras y cuartas generaciones serán maldecidas a causa de los padres. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento no les damos a conocer nada a nuestros hijos, pero nosotros gracias a Dios ya conocemos y eso es lo que le vamos a dar a nuestros hijos para que nuestras generaciones venideras sean de gran bendición. Dice en Proverbios 29:18, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué es visión? Es la revelación del plan y propósito de Dios para un hombre o una mujer. La visión debe nacer en la intimidad con Dios. Una visión que no nace de la intimidad con Dios se convierte en división. Cuando tenemos una visión de Dios es porque le hemos preguntado a Él lo que desea y la hemos recibido en la intimidad con Él. Hay 3 palabras hebreas y griegas para describir la palabra visión. La primera es chazón, optasia y jorasis.
La palabra chazón es una palabra de Dios recibida en la intimidad. La palabra optasia proviene de la palabra óptica, que significa ver más allá o ver un poquito de nuestro futuro. Y jorasis es la habilidad de percibir y discernir con los ojos de la fe el sueño que Dios pone en nuestro corazón. ¿A quién Dios le da una visión? La visión siempre ha sido dada por Dios a un hombre, como ocurrió con Moisés, Jeremías y otros personajes bíblicos. Tenemos una pregunta. ¿A quién transmite la visión el líder? Al liderazgo. Una vez que un hombre o una mujer reciben la visión de Dios, entonces el liderazgo se encarga de pasarla al pueblo, como sucedió en el caso de Moisés. El pueblo es el encargado, juntamente con el liderazgo, de llevar a cabo la visión que Dios ha puesto en el hombre o la mujer de Dios. Pues sí, miren, el liderazgo va incluido con el pueblo. El líder y el pueblo son los encargados para llevar a cabo la visión. Tenemos que estar juntamente unidos para platicar lo que se va a hacer, pues muchas cosas, ¿no?, que tenemos que hacer por parte de la iglesia, pero tenemos que estar juntamente, saber qué es lo que vamos a hacer, estar en grupo. Así vamos a saber y llevar a cabo la visión que Dios nos ha encomendado en esta misión. ¿Sí? Un líder exitoso no por cuánta gente entiende la visión, sino por cuánto se apropian de ellos y contribuyen a desarrollarla y transmitirlas. Pues sí, miren, un líder cuando tiene éxito no es por tanta gente que tenga, sino así sean 100. Lo más es entendible es que la gente pues lo entienda y lo haga suyo, lo apropie, ¿sí? Porque dicen que pues es vana tanta sabiduría, tanta letra, pero si no lo hacemos remo, pues de nada nos sirve. Dice, ¿cuáles son las estrategias para llevar a cabo una visión? Dice en Génesis 11:1-6, teniendo entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la sierra del Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y comámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La edificación de la Torre de Babel es un ejemplo bíblico de cómo llevar a cabo una visión. Tenemos una unidad. La unidad, siempre que el líder y el pueblo se unen, habrá una multiplicación de poder y unción. La comunicación. Es muy importante la comunicación. El hablar el mismo idioma y comunicarlo al liderazgo y al pueblo. Y hacer un compromiso juntamente con el pueblo. Tomar la decisión de permanecer en la visión con todo el corazón y aparte también sería la perseverancia, que nada les hará desistir para llevar a cabo algo que se empezó. Se requiere hacer un compromiso. Tenemos que hacer compromisos y llevarlos a cabo para edificar lo que tenemos pensado y que sea de edificación para cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos tratar a las personas? Dice en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros también con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Dice, las personas son más importantes que cualquier otra cosa, son más importantes que un edificio, que una cisterna, que un método o una organización. Todo ser humano es nuestro prójimo. La palabra de Dios nos enseña que todo ser humano es nuestro prójimo y que debemos amarlo porque es un mandamiento de Dios, no importa el color ni la raza. Dice en la bendita palabra de Dios en Mateo 5:43 y 44,
Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, dice en Romanos 15:2. Pues sí, mis queridos hermanos, pues sí debemos de amar a nuestro prójimo, porque muchas veces pues somos muy envidiosos, somos muy rencorosos, y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Tenemos que edificarnos cada día más en su palabra y amarnos así como Él nos ha amado. Dice el principio de la siembra y la cosecha. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso segará. Si como líderes entendiéramos este principio, sería el inicio para hacer grandes cambios en nuestra vida. Si tratamos mal a las personas, de la misma forma nos tratarán a nosotros. Si sembramos amor en las personas, recogeremos amor. Si sembramos maltrato, eso mismo es lo que recogeremos. Tenemos 4 puntos, que es el amor, el respeto, ser escuchados y lo afirmado. El amor. Todo ser humano tiene una gran necesidad de amor. El respeto. Una de las cosas que mantienen las relaciones humanas saludables es el respeto. Tenemos que respetarnos unos a otros. Ese es pues la verdad es algo que debemos de hacer, porque muchas veces no tenemos respeto por nadie, y ahora sí que ese es un punto muy importante, tener respeto hacia los demás. El ser escuchado. Escuchar es un arte y no todas las personas lo desarrollan. La afirmación. Las personas están ansiosas de oír una palabra de ánimo, de aprecio. Todo ser humano está deseoso de oír un halago o una palabra que le levante la autoestima. Alguien que le diga, creo en ti y confío en ti. Pues sí, miren, en esta vida la verdad hay muchos problemas. Entonces pues nosotros verdaderamente como líderes tenemos que levantar a esas personas. No debemos de dejar que el enemigo las derrote, porque dice su palabra que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero nosotros ya tenemos conocimiento. Entonces nosotros tenemos que darle a conocer a esas personas y darles ánimos en todos los momentos de aflicción, de muerte, de dificultades. Nosotros tenemos que darles ese ánimo para levantarlos y que ellos sepan que no están solos, que hay un Dios que pelea por ellos. Aquí tenemos otro punto de cómo tratar a las personas difíciles, y tenemos principios bíblicos para tratar a las personas. Dice en Jeremías 15:19, por tanto así dijo Jehová, si te conviertes yo te restauraré y estarás delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Así es, miren, nosotros debemos de que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Desgraciadamente el mundo nos puede jalar más, pero nosotros tenemos que estar más en la palabra para que el mundo no nos jale, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que llamar a la gente a que se convierta, no nosotros a ellos. Si queremos ser líderes efectivos, no podemos permitir que estas personas nos influencien. No podemos comprometer nuestros principios cediendo a sus caprichos y deseos. Debemos usar la sabiduría de Dios para restaurarlas y ayudarlas, sin necesidad de hacer lo mismo que ellas hacen. Así es, mis queridos hermanos. Dice, ¿qué le podemos pedir a Dios para lidiar efectivamente con las personas difíciles? Tenemos que pedirle sabiduría,
porque sabemos que la sabiduría viene de lo alto. Entonces todo aquel que le falta sabiduría, pedírsela a nuestro Dios, que Él nos la va a dar. Dice, la sabiduría, esta consiste en encontrar la raíz de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos que dar el amor ágape. Esta es la clave de amor que se da incondicionalmente a otros sin esperar nada a cambio, ¿sí? Dice, ¿qué incluye la vida devocional de un líder con Dios? Primeramente es el orar, el leer y estudiar la palabra, ¿sí? El orar hace que tengamos comunión con el Señor todos los días, porque estamos hablando con Él directamente. El leer y estudiar la palabra. Dios nos habla todos los días a través de su palabra y es necesario leerla, estudiarla y vivirla en todo momento, pues esto traerá cambios a nuestra vida. Asistir regularmente a una iglesia. Cada líder debe saber la importancia de congregarse en una iglesia y además debe tener una cobertura pastoral. Dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Dice, la osadía y la audacia vienen a una persona como resultado de su comunión íntima con Dios y no como una cualidad humana. Dice en Hechos 4:31, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Cada líder debe tener el atrevimiento, la osadía y la audacia para crecer en cosas grandes. Tenemos que vivir con valor, energía y decisión para poder ser un gran líder. ¿Sí? También debemos de tener coraje, pero con el coraje del bueno. Dice, ¿qué es coraje? Dice, un ejemplo bíblico tenemos, dice en Segunda de Crónicas 32:7, dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Así es, nosotros debemos de confiar en él plenamente, que a pesar de lo que pasemos, del coraje que tengamos o del coraje que nos tengan, o de los problemas que nos pueden asediar, él estará con nosotros, él estará peleando. Y esa es la fortaleza que tenemos en él, que creemos y confiamos en él plenamente. Podemos concluir que el atrevimiento y el coraje deben ser cualidades esenciales en un líder. Primeramente también debemos de ser, es una cosa muy importante el ser humildes, ¿sí? Dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tenemos que ser obedientes, aunque pasemos lo que pasemos. Esos son las dificultades y las pruebas que tenemos que pasar para que seamos edificados y verdaderamente seamos unos líderes. ¿Sí? Aquí tenemos la pregunta, ¿qué es humildad? Viene de la raíz humana, humus, que significa tierra y es donde se deriva la palabra humano. Es reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Nada podemos producir por nosotros mismos, sino que todo lo que hacemos es por la gracia y el favor de Dios. Cada líder debe aprender a darle la gloria a Dios en público y en privado. ¿Sí? Es necesario que el que crezca, pero que yo mengüe, dice en Juan 3:30. ¿Sí? Es necesario que él crezca, él tiene que crecer en nosotros.
Nuestro Dios tiene que crecer en nosotros para que nosotros sigamos predicando su palabra y nos siga dando la sabiduría y el entendimiento para dárselas a conocer a nuestros demás líderes. ¿Sí? Tenemos que ser fieles y leales. Ese es absolutamente necesario. ¿Sí? Dice, es necesario que el líder sea fiel y leal a sí mismo. ¿Qué es ser fiel? Es la habilidad de hacer un trabajo de continuo sin dejarlo y sin desmayar. ¿Qué es ser leal? Es tener la habilidad de no traicionar a otra persona y además de permanecer comprometida con ella. Una persona fiel está comprometida con aquellos que le han dado para hacer y una persona leal está comprometida con la persona que le dio el trabajo. Hay muchos líderes que son fieles, que hacen su trabajo bien y de continuo, pero que no son leales, porque hablan mal del jefe, del pastor o de la persona para la cual trabajan. Aquí tenemos ilustraciones bíblicas, lo que nos puede pasar si nosotros hacemos lo mismo, si no somos leales y no somos fieles a nuestros pastores, que no somos leales, que hablamos detrás de ellos, ¿no? Entonces, pues no, verdaderamente debemos de darles también la honra a ellos, porque gracias a ellos hemos recibido muchas enseñanzas y no debemos de serles ileales ni infieles, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de ilustraciones bíblicas de lo que también hicieron por ser infieles y no fueron leales. Dice dice que el rey David tenía un hijo llamado Absalón, el cual un día se rebeló contra él, y en esa rebelión y división se va uno de sus hombres fieles. Fíjense, se fue uno de sus hombres fieles, Tenemos otro ejemplo, dice en 2 de Samuel 17:25, Absalón había nombrado a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había unido a Abigail, hija de Naá, hermana de Zerbía, madre de Joab. ¿Sí? Amasa era muy fiel a su trabajo como general del ejército de David. Siempre estaba temprano, hacía su trabajo de continuo, preparaba el armamento todos los días, adiestraba a los soldados fielmente y nunca le dejó el trabajo botado a David. En fin, era muy fiel, pero no era leal, porque cuando una trompeta de rebelión sonó, él fue el primero en salir corriendo y enseguida se convirtió en el jefe del ejército de Absalón. Después de un tiempo muere Absalón y David manda llamar a Amasa. David lo perdona por lo que hizo, lo restaura y lo trae al ejército una vez más. Dice en 2 de Samuel 19:13, asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si no te hago general de mi ejército para siempre en lugar de Joab. El rey envía a Amasa a convocar a los hombres y resulta que Amasa, en vez de regresar, se unió al campamento de Seba y otra vez traicionó a David. ¿Sí? Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y preséntate tú también. Fue pues Amasa para convocar a los de Judea, pero se tardó más tiempo del que le había sido señalado. Finalmente Amasa muere revolcándose en su sangre, que lo llevó a la muerte, su deslealtad con David. ¿Sí? Bueno, miren, pues en resumen de toda esta enseñanza dice que estemos comprometidos con nuestro trabajo y con la persona que es nuestra autoridad. No permitamos ni traicionemos a aquellos que han confiado su vida y su corazón hacia nosotros. Seamos leales. Así podemos concluir con las virtudes esenciales de un líder eficaz. Un líder con propósito sabe a dónde va, es disciplinado e íntegro, o sea, es el mismo en público y en privado. Es visionario, trata bien a la gente y lo hace con compasión. Busca a Dios con todo su corazón, es atrevido, humilde y reconoce que todo lo que es y tiene proviene de Dios.
tiene la habilidad de tomar decisiones y es fiel y leal. Bueno, pues con todo esto terminamos esta enseñanza. Le damos gracias al Espíritu Santo, le doy gracias a todos mis hermanos que se conectaron, esperando que haya sido de edificación a sus vidas esta enseñanza, esperando que el Espíritu Santo haya tocado su mente, su corazón, y que sea de edificación para su vida y para ser unos mejores líderes cada día. Que nos esforcemos verdaderamente para llevar a cabo este mandato que Dios nos ha puesto en nuestro caminar. Yo le pido al Padre, mi Dios Señor, que así mismo a mí también me dé esta misma enseñanza, que sea para edificación mía, que yo le pido que Dios Padre nos dé más sabiduría, más entendimiento a cada uno de nosotros para poder llevar el liderazgo como Él quiere, para atraer a más gente con este propósito, con esta bendición. Toda esta gente que está pasando por cosas ahorita muy, muy fuertes, por problemas y todo, que nosotros, que gracias a Dios que nos ha dado este privilegio de ser líderes, seamos valientes y esforzados, que seamos esforzándonos cada día más para llevar a cabo lo que Él quiere en nuestras vidas. Espero que haya sido de rema sus vidas y de gran bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.